Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos sean todos a otro nuevo video. Estamos a punto de comenzar otra nueva aventura aquí en el canal. En estos momentos estamos en Talpa de Allende y déjenme decirles que no fue nada fácil estar aquí. Así es, no fue nada fácil estar aquí. Primero porque 2 días antes, mientras preparábamos todo para el viaje, sucedió esto con el Jeep. Básicamente tronó el radiador. Que vean todo esto. Chequen cómo está todo salpicado. ¿Saben qué me estoy temiendo? Que haya sido mi radiador. Y por si esto no fuera poco, justo un día antes, cuando íbamos de camino desde Guadalajara hacia Talpa, a Isaac casi se le sale una llanta del Jeep justo en la salida, pero al final logramos llegar bien. Ustedes podrán pensar que fueron muchas señales o advertencias para no haber comenzado esta aventura, aunque también podemos verlo de otra forma. Quizá era el destino asegurándose de que estas cosas pasaran en lugares donde podríamos resolverlas rápido, y no durante la ruta, permitiéndonos así disfrutar mejor la aventura. Bueno, al menos eso pensábamos en ese momento. Y a todo esto, ¿a dónde vamos exactamente? Ahora mismo les cuento, aunque les anticipo que en ese momento ni nosotros lo teníamos muy claro, porque dependíamos de un posible huracán. Pues sí amigos, fue un poquito difícil llegar acá. Que por cierto, miren, como pueden ver ahí está mi Jeep. De aquel lado está el Jeep de Isaac. Y por allá llegó el buen Diego. De hecho Diego viene llegando porque no se vino con nosotros. Decidió venirse un día después. Traes una cara... Hola. Y seguramente se van a preguntar ¿a dónde vamos a ir? ¿Para dónde va a ser esta aventura? Bueno, pues les comento que va a ser todo un fin de semana. Y sinceramente en este momento no sabemos a dónde vamos a ir todavía. Bueno, teníamos un plan inicial, ¿sí? Teníamos un plan de lo que queríamos hacer, que era justamente ir para las minas de Cuale, creo que se llaman, hacer como toda esa ruta y después caer a unas playas vírgenes donde vamos a estar acampando varios días. Ese era el plan inicial, pero pasaron cosas. Y lo que pasó fue esto, básicamente una tormenta tropical aproximándose a nuestra zona y que no sabíamos si se iba a convertir en huracán y si iba a pegar directamente a la zona donde queríamos ir. Entonces, pues debido al problemas del clima, se nos echó a perder un poco el plan. Bueno, todavía no sabemos en realidad si se nos echó a perder el plan, porque pues vamos a intentar hacer lo que teníamos planeado. ¿Dónde vamos a ir? La idea es ir a minas. Ok. Ahorita vamos a revisar cómo cambió. Vi que la hora desde las 3 de la tarde que vimos ayer, sí, y ya es el 5. Ah, ya está, ok. Entonces, ya tenemos más margen. Sí. Ok. Ya puedes llegar un poco tarde si quieres, ya es estar así. ¿Ya? Sí. Ah, entonces voy a dormir. Les digo, al menos ese es el plan. Ir para minas y de ahí vamos a ver qué pasa. Una noche antes, revisando los radares meteorológicos, notamos algo que nos preocupó. La tormenta tropical, que aún no era huracán, impactaría justo en el tramo más complicado de nuestra ruta a las 3 de la tarde. Eso significaba que teníamos que arrancar muy temprano si queríamos cruzar antes de que llegara. La razón, ese tramo conocido como las minas de Cuale es tan impresionante como peligroso. Un camino estrecho, inestable y con caídas de más de 1000 metros. Pero la mañana siguiente había una nueva esperanza. Según el radar actualizado, la tormenta llegaría hasta las 5 de la tarde. Eso nos daba un pequeño margen de maniobra para seguir con el plan original. Lo que no sabíamos era la verdadera intensidad con la que pegaría esta tormenta. Pues bueno amigos, ya bajamos llantas de una vez aquí en la gasolinera aprovechando. Ahorita justamente estábamos revisando el clima y la buena noticia es que está mejorando. No drásticamente, eso significa que esperemos ¿verdad? Que podamos pasar bien, porque es un paso no tan fácil hasta donde nos quedamos. Vamos completamente a ver qué nos encontramos. Y también no sabemos todavía dónde vamos a llegar, no sabemos si vamos a poder pasar y vamos a caer a algunas playas, no sabemos si no vamos a poder pasar y vamos a ir a la sierra. Todavía no, es muy incierto nuestro destino y vamos a descubrirlo en unas cuantas horas. Nos despedíamos de Talpa, lugar que por cierto si andan por la zona les recomiendo bastante visitar, es muy bonito. Y ya estábamos listos para adentrarnos a la ruta, pero obviamente teníamos que perder a Diego en el camino y tuvimos que pararnos porque no nos encontraba. Se quedó atrás y que no sabe dónde estamos. Sorry, es que justo ya me di cuenta, cuando los saludé ustedes dieron vuelta a la derecha y
Y ya no los vi, entonces yo me seguí derecho y dije, cabrón, ¿dónde están? Ahora sí, por fin estábamos completos y listos para salir de Talpa. El último reporte meteorológico nos daba mucho más tranquilidad. Y además, el clima nos estaba favoreciendo. El día estaba nublado y fresco. Todo parecía alinearse para comenzar nuestro ascenso por la sierra. Eso sí, nos esperaban muchas curvas, pero también, y lo más importante, unos paisajes impresionantes. Amigos, acabamos de pasar los 2400 metros, seguimos todavía subiendo. Hasta ahorita el clima está muy bien, está súper agradable. De hecho hay una parte acá que hasta se alcanza a ver las nubes. Vean, justamente ahí al fondo ya están las nubes tocando esa parte del cerro. Y bueno, por eso seguimos avanzando, pero como les digo, al parecer ahorita el clima nos está favoreciendo bastante. No se ve como que vaya a caer una tormenta pronto, aunque no hay que cantar victoria, ¿no? Todavía nos falta mucho para llegar a la parte de las minas y de ahí para poder atravesar todo eso, que en teoría es la parte un poco complicada. Como les decía, no sabemos cómo está el camino, no sabemos cómo esté en esos momentos, en qué estado se encuentre, pero sí es una ruta un poco compleja, porque lo que me comenta Isaac es que hay unos voladeros así enormes, entonces es como con mucho cuidado, pasar muy tranquilos. Y ahorita pues andamos en esta parte de ahí que se puede, tratando de ganarle lo más que podamos al tiempo, porque lo que no queremos es que en la parte justamente de las minas nos vaya a agarrar la lluvia. Entonces es lo que estamos tratando ahorita de evitar, pero vamos a ver qué pasa. Esta parte de la ruta se podía dividir en dos tramos. Primero, unas 3 horas desde Talpa hasta llegar a las minas, y después otras 3 horas, dependiendo del estado del camino, para atravesar las minas y llegar hasta el Tuito. Y digo dependiendo porque honestamente no sabíamos en qué condiciones estaba el camino. Esta ruta por las minas había estado cerrada durante varios años, por lo complicada y peligrosa que era, ya que hace algunos 3-4 años se destruyó por completo. Ya les contaré de esto más adelante. Pero recientemente un amigo de Isaac le comentó que habían arreglado algunos tramos y que tal vez ya se podía cruzar. Esa era la única información que teníamos en ese momento. No sabíamos si el camino solo se había restablecido o si realmente lo habían reparado, así que íbamos completamente a la expectativa. Eso sí, llevábamos rutas alternas planeadas y otros destinos en mente en caso de que no fuera posible pasar. Este era nuestro plan A, el plan ideal, pero traíamos plan B, C y D en caso de que esto no se pudiera lograr. Bueno, pues venimos llegando a la zona en la que al parecer puede haber muchos derrumbes, entonces aquí hay que estar muy al pendiente, tener mucho cuidado, estar muy alerta, porque, o sea, sí, chequen para allá abajo, hay que tener bastante cuidado, como esos caminos que están muy angostos y vean, chequen cómo está para allá. Teníamos que seguir avanzando, pero con mucha precaución. Un descuido en un terreno así podría terminar muy mal. Ya estábamos por completar el primer tramo del camino, pero antes tocaba una parada obligatoria para servirnos un buen cold brew y recargar energías. Ahora sí, listos para continuar y para adentrarnos en la zona de las minas de Cuale. Qué loco era pensar que en ese momento todavía no sabíamos si esa noche terminaríamos durmiendo en una playa o en plena sierra. Algo curioso que les voy a platicar es que en nuestro equipaje llevábamos tanto trajes de baño como ropa térmica, para que se den una idea qué tan incierto era todo en este viaje.
Llegamos justamente a lo que es la entrada de la mina. De hecho hay como unas construcciones. Y en serio el paisaje es muy bonito de este lado, Y ya estamos tal cual en la mina. Y llegamos a muy buena hora. Y el clima nos sigue favoreciendo también eso, Hasta ahorita no ha llovido absolutamente nada. Y la tormenta tropical se está alejando cada vez más. Entonces es muy bueno para nosotros. Pero vean nada más este paisaje. Chequen lo bonito que se ve aquí. Está impresionante. Qué padre se ve todo esto. Hicimos una pequeña parada ahorita, pero miren, por allá se alcanza a escuchar algo, como que anda maquinaria trabajando ya en la mina. No sé si alcanzan a escuchar eso. Y ahora, de este lado, el paisaje se ve impresionante, Y es que vean nada más eso. Chequen cómo se ve. Vean. Allá es donde estaba la construcción por la que pasamos ahorita. Y se veían como unas, no sé, unas cosas para almacenar mucha agua. Y allá se escucha el ruido que anda buscando Diego, por cierto. Quiere ver qué es lo que está allá. Se escucha como por allá que andan trabajando. Sí, ahí se ve. Desde aquí se ve. Los de concreto, todos los de agua estaban limpios, güey. Y vean nomás. Algo que voy a comentar es que aquí el cielo ya se ve oscurito. Y el sol también disminuyó, ya no se ve tanto el solecito como hace rato. Y aquí también la temperatura se siente más fresco. Pero vamos a ver, hasta ahorita cero lluvia, Seguimos invictos. No vamos a cantar victoria, pero para donde vamos se ve que sí. De hecho, vean, miren, ahí se ve como que sí. ¿Cómo vamos en el sistema meteorológico? Ok. Es ahorita, a las 12. Ahorita. Voy a las 12. Y de lluvias no marca nada, todo se fue. Entonces, en teoría, se va a empezar a nublar a las 2. Ok. Lluvia empieza en 2:20. Entonces tenemos 2 horas para... 2 horas todavía para seguir avanzando. Para bajar casi al tuito. Vamos bien, ¿no? Sí, la lluvia dice que comienza. De hecho, a las 7 vamos a tener... lluvia en esa parte, pero ya no vamos a estar ahí. No, pero la lluvia va a estar justo donde vamos a estar por estos rumos. Ok. Entonces, pues vamos a seguir. Es ese. Bueno, entonces no cantemos victoria porque todavía falta mucho y que nos va a tocar lluvia, nos va a tocar lluvia, güey. Definitivamente. En un momento u otro. El problema es que todo esto ya lo acaban de arreglar, pues, pero uno no sabe. Es un derrumbe. Sí, claro. Ahorita que pasemos después de esta El problema es justo eso, un derrumbe. Sí, después de esos caminos que se ven ahí, empiezan los desfiladeros que te digo que el carro y vas a un lado. Es la zona más peligrosa. Los derrumbes feos, ¿no? Es lo complicado. Donde podría estar deslavado. Y si llueve se complica. Pues. Por cierto, la neta que joya el PCC. He sentido un cambio abismal con lo que son los pasos. Y el PCC, neta, mi Jeep se siente completamente diferente. Muy, muy, muy chingón. Las minas de Cuales son mucho más que un punto en el mapa o un paso en la ruta. Son parte de la historia profunda de esta sierra. Desde hace más de un siglo, esta región fue clave para la extracción de metales como plomo, cobre, plata y oro. De hecho, a finales del siglo XIX, una empresa extranjera llamada Union llegó a controlar una extensión de terreno enorme. Se pueden imaginar que más de 60,000 hectáreas, conectando esas montañas con la costa de Bahía de Banderas. Era tanto el movimiento que hasta se construyeron caminos y vías de acceso solo para facilitar la extracción. Con el tiempo, todo eso quedó en el olvido. Esos caminos estuvieron cerrados durante años para el tránsito regular, aunque con el paso del tiempo se volvieron una ruta muy buscada por los amantes del off-road. Hoy, aunque no encontré ningún reporte oficial, todo indica que la mina ha vuelto a abrir. Arreglaron los caminos, escuchamos maquinaria trabajando y en el trayecto nos cruzamos con varios camiones bajando material. Esperemos que esto realmente beneficie a los locales y que no termine siendo otra historia más de explotación sin control, contaminando ríos o afectando nada más el ecosistema.
Mientras tanto, nosotros seguíamos avanzando entre las minas, maravillados con los paisajes y con la sensación de que lo mejor de la ruta todavía estaba por venir. Hasta este momento todavía no había llovido, pero como les vengo diciendo en todo el video, no hay que cantar victoria, porque créanme que va a llover, y nos va a llover bastante. Justamente esta era la parte que más nos preocupaba desde que comenzamos el viaje, y ahora que estamos aquí pueden notar por qué. El camino es extremadamente estrecho, tal vez en la cámara no alcancen a apreciarlo ya que es un gran angular, pero créanme, es muy estrecho, y del lado izquierdo las caídas son enormes. Pero lo verdaderamente peligroso es que esta zona es conocida por los constantes deslaves. Si una tormenta nos hubiera alcanzado justo aquí, el paso no solo habría sido complicado, habría sido realmente riesgoso. Esta era la parte que necesitábamos pasar antes de que llegara la lluvia. Acabamos de llegar a un punto donde me parece tenemos un problema. El camino se ve muy deslavado. Miren, ya se me anda cayendo ahí. Vean nada más esa parte de ahí. Esa parte de ahí, chequen cómo está. Sí está complicado. Y pues obviamente el paisaje, pero el problema de eso es el peligro que tiene, porque chequen de este lado. Imagínense que ahí se va un vehículo. Banda, eso, o sea, está impresionante. ¿Qué comes? Hay caminos que exigen toda tu atención, donde cada metro es un reto y cada curva es una decisión. Este es uno de ellos, un paso estrecho con el abismo a un lado y la incertidumbre al otro. Hasta ahora el clima nos había favorecido, nublado, fresco, ideal para la ruta, pero sabíamos que esto estaba a punto de cambiar. Aún así, en medio de la tensión, aparece lo inesperado: silencio, paz. Una conexión con la naturaleza que no se puede explicar. Estás rodeado por la inmensidad de la sierra, sintiendo que formas parte de algo mucho más grande. Y en ese momento entiendes que no se trata solo de llegar, sino de todo lo que te transforma en el camino. Porque sí, el terreno es complicado y el peligro es real, pero también lo es la recompensa, la sensación de estar vivo, presente y en el lugar correcto.
Qué lugar tan impresionante ese de la mina. Neta está sorprendente. Qué escenario. Es que siento que la cámara y las tomas y todo no le van a hacer justicia al lugar, pero está muy muy bonito. De hecho, en este lugar justamente una anécdota que Isaac con Diego también andaba ahí y un grupo de amigos se quedaron varados justamente en esta ruta. Pasaron las minas y justamente en esta zona en la que vamos ahorita, en los próximos 20 kilómetros yo creo, se quedaron atorados porque les cayó un huracán. O sea, justamente en esta zona les cayó un huracán y te estaban cruzando. Pero no era, o sea, lluviecita y así, no. O sea, un huracán en serio que tiró árboles, que deslavó cerros, que dejó el camino muy, muy dañado. Y de hecho se quedaron atorados, tardaron, no me acuerdo si 5 o 6 días en poder salir o 7 días. Sí, es una anécdota muy impresionante y justamente fue en esta ruta. Por eso es que Isaac se la pensaba bastante de que, híjole, es que si llega una tormenta o algo y se pueden complicar las cosas, porque ya sabe que se pueden complicar las cosas. Pero bueno, un lugar muy bonito, o sea, tenía yo como un top de lugares donde he hecho ruta que me han parecido impresionantes. En México sobre todo, y creo que se pone en los primeros 2 lugares. En verdad está muy bonito y es impresionante ver el voladero hacia abajo y todo está muy muy chido. Pero bueno, vamos a seguir continuando, todavía no acabamos, falta bastante para poder salir a Tuito todavía, y de ahí vamos a ver qué vamos a hacer. Vamos a ver si nos vamos a ir a la playa, vamos a ver si nos vamos a ir a la sierra, para otro lado. Todavía es muy incierto nuestro destino y pues lo vamos a averiguar en las próximas horas, dependiendo cómo se vaya desarrollando esta tormenta tropical y si se va alejando, si se va acercando, si va incrementando. Todo eso va a definirse en las próximas horas. Justo en ese mismo lugar, en agosto del 2021, Diego, Isaac y un grupo de amigos vivieron una de las experiencias más duras que se han enfrentado en ruta. Se habían aventurado por este mismo camino cuando el huracán Nora cambió por completo sus planes. El huracán impactó directamente en esta zona de la sierra. Con él llegaron deslaves, árboles caídos, un terreno completamente bloqueado. Estaban atrapados, incomunicados y rodeados por la fuerza de la naturaleza. En aquel entonces, herramientas como el Starlink Mini ni siquiera existían, así que sin señal y sin poder pedir ayuda fácilmente, tuvieron que enfrentarlo con todo lo que traían. Pasaron entre 5 y 6 días ahí, pero gracias a que iban preparados con vehículos modificados, suficiente comida en sus refrigeradores, herramientas y el conocimiento necesario, lograron salir por sus propios medios. Arreglaron el terreno, improvisaron puentes y despejaron caminos, ya que en la ciudad no tenían comunicación para saber cómo se encontraban, pero ellos decidieron quedarse hasta poder salir todos juntos con sus vehículos. Una experiencia extrema, pero también una gran lección aquí. Estar preparado puede ser la diferencia entre el caos y el control. Por eso nosotros no dejábamos de monitorear el clima. Sabíamos que una tormenta nos venía pisando los talones. Afortunadamente logramos salir sin ningún problema, pero la lluvia que tanto estábamos evitando finalmente nos alcanzó. Y lo que vino después lo verán en el próximo video. Gracias por acompañarnos en esta aventura. Nos vemos en la próxima.